Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre la oración está incompleto. Imagina que Jesús no vino solo a enseñarte a pedir, sino a mostrarte algo infinitamente más poderoso, algo que no depende de palabras, algo que no necesita repetir frases, algo que si lo entiendes puede transformar completamente tu vida. ¿Y si te dijera que la mayoría de las personas oran, pero nunca conectan? ¿Y si el verdadero poder no estuviera en lo que dices, sino en lo que eres mientras lo dices? Hoy vas a descubrir una enseñanza oculta, una clave silenciosa que Jesús transmitió, pero que casi nadie practica. Y quédate hasta el final, porque la última revelación es la más importante de todas, y puede cambiar para siempre la forma en que entiendes tu relación con lo divino. Ahora, si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sientes mientras escuchas este mensaje y comparte este video con alguien que también esté buscando respuestas. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo conocimiento, es transformación, desarrollo. Durante siglos, la oración fue entendida como un acto de petición, pedir ayuda, pedir protección, pedir respuestas. Pero si observas cuidadosamente las palabras de Jesús, notarás algo inquietante. Él nunca insistió en repetir palabras, nunca dijo que el poder estuviera en la cantidad de oraciones, ni en fórmulas específicas. De hecho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Él advierte claramente: no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán escuchados por su mucho hablar. Entonces, si no es en las palabras, ¿dónde está el verdadero poder? Aquí es donde comienza el misterio. Jesús hablaba constantemente del reino de Dios, pero no como un lugar lejano, sino como algo que está dentro de ti. El reino de Dios está en vosotros. Esta frase es una de las más ignoradas y al mismo tiempo una de las más profundas, porque implica algo radical, que la conexión con lo divino no se construye hacia afuera, sino hacia adentro. Y si esto es cierto, entonces la oración, como la conocemos, es solo el comienzo. La verdadera enseñanza es otra, una que no depende de palabras, sino de un estado de conciencia, una forma de presencia tan profunda que transforma tu realidad desde dentro. Y la pregunta es inevitable: ¿alguna vez has orado sin decir una sola palabra? ¿Alguna vez has sentido una conexión sin pedir nada? Porque ahí, exactamente ahí, es donde comienza lo que Jesús realmente enseñó. Y en la siguiente parte, vamos a revelar el primer nivel de esta enseñanza olvidada, algo que cambia completamente la forma en que entiendes la espiritualidad. Hay algo que casi nadie percibe, incluso después de años de práctica espiritual. Y es esto: la mayoría de las personas no ora desde la presencia, ora desde la carencia, desde el miedo, desde la ansiedad, desde la sensación de que algo falta. Pero ahora detente un instante y reflexiona. Si te acercas a lo divino sintiéndote incompleto, ¿qué estás afirmando internamente? Estás afirmando separación. Y aquí se revela una de las claves más profundas que grandes pensadores espirituales han señalado. El filósofo Baruch Spinoza hablaba de Dios no como una entidad separada, sino como la sustancia misma de la realidad. Carl Jung, por su parte, sugería que la conexión con lo divino ocurre en lo más profundo del inconsciente, donde el yo individual se encuentra con algo mayor. Y Jesús, mucho antes que ambos, ya señalaba en esa misma dirección, cuando decía: yo y el Padre somos uno. No estaba hablando de exclusividad, estaba revelando una verdad universal. Pero esta verdad fue malinterpretada, o tal vez olvidada, porque si realmente comprendieras esto, tu forma de orar cambiaría para siempre. Ya no pedirías, recordarías; ya no suplicarías, reconocerías; ya no buscarías afuera. Te volverías hacia adentro, y aquí aparece algo que puede incomodar, porque implica responsabilidad. Si lo divino no está separado de ti, entonces no estás desconectado, solo estás distraído.
distracción con pensamientos, con preocupaciones, con ruido constante. Por eso Jesús también enseñaba el silencio, pero no como ausencia de sonido, sino como presencia total, un estado donde la mente deja de proyectar y comienza a percibir. ¿Alguna vez has intentado simplemente estar sin pedir, sin pensar, sin esperar? Puede parecer simple, pero es profundamente desafiante, porque en ese silencio te encuentras contigo mismo. Y ahí no puedes fingir, pero también es ahí donde algo extraordinario ocurre, porque cuando cesa la búsqueda, comienza la conexión. Y en la siguiente parte, vamos a profundizar en esta práctica silenciosa, una que fue enseñada de forma velada, pero que tiene el poder de transformar completamente tu experiencia de la realidad. Existe una práctica tan simple que la mente la ignora, y sin embargo es una de las más poderosas que puedes experimentar. No requiere palabras, no requiere rituales, no requiere esfuerzo, solo requiere algo que la mayoría ha perdido: presencia. Jesús lo insinuó de muchas maneras, pero una de las más reveladoras aparece cuando dice: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Durante siglos, esta frase fue interpretada literalmente. Pero, ¿y si no hablaba de una habitación física? Místicos como Teresa de Ávila describieron el alma como un castillo interior, un espacio profundo dentro de cada ser humano, un lugar donde ocurre el verdadero encuentro. Cerrar la puerta, entonces, no es aislarse del mundo exterior, es cerrar el ruido interno, es retirar la atención de todo lo que distrae, para entrar en ese espacio silencioso donde lo divino ya está presente. Pero aquí está lo más importante. No se trata de hacer algo, se trata de dejar de hacer, dejar de pensar constantemente, dejar de intentar controlar, dejar de proyectar expectativas, y en ese dejar ocurre algo que no se puede forzar. La mente se aquieta, el cuerpo se relaja, y una sensación sutil comienza a emerger. Una presencia, no viene de afuera, no es imaginada, está ahí, siempre estuvo, pero solo puede ser percibida cuando el ruido desaparece. Esto es lo que muchas tradiciones llaman contemplación. No es concentración, no es esfuerzo mental, es una apertura. El filósofo Martin Heidegger hablaba de la importancia del ser antes del hacer, y esta enseñanza encaja perfectamente aquí, porque Jesús no enseñaba una técnica, enseñaba un estado en el que no buscas a Dios porque ya no te sientes separado. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente, sin querer cambiar nada, sin querer mejorar nada, sin querer obtener nada, solo estando? Porque en ese instante, aunque dure segundos, estás más cerca de lo divino que en 1000 palabras repetidas. Y lo más sorprendente es que este estado no solo cambia cómo te sientes, cambia cómo percibes la realidad. Y en la siguiente parte vamos a revelar algo aún más profundo: cómo este estado interno comienza a influir directamente en tu mundo exterior. Hay un punto en el que esta enseñanza deja de ser solo espiritual y comienza a transformar la realidad misma. Porque cuando cambias tu estado interno, no solo cambias cómo te sientes, cambias cómo percibes y cómo respondes al mundo. Y eso lo cambia todo. Jesús lo expresó de forma directa, pero profundamente enigmática. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Durante mucho tiempo, esta frase fue entendida de manera simbólica. Pero hoy, incluso la psicología moderna comienza a acercarse a su significado. Carl Jung hablaba de que no vemos el mundo como es, sino como somos. Es decir, la realidad que experimentas está profundamente influenciada por tu estado interior. Ahora piensa en esto. Si oras desde el miedo, verás amenazas. Si oras desde la carencia, verás escasez. Pero si entras en ese estado de presencia, de conexión, algo comienza a reorganizarse dentro de ti. Y lo que antes parecía caótico,
empieza a adquirir sentido, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Aquí es donde esta enseñanza se vuelve peligrosa para quien no está preparado, porque implica que no eres una víctima pasiva de la realidad, eres un participante activo. Y esto resuena incluso con ideas antiguas del hermetismo, como el principio de mentalismo: el todo es mente. Lo que percibes, lo que interpretas, lo que sientes, todo pasa primero por tu conciencia. Y si tu conciencia cambia, tu experiencia cambia. Pero atención, esto no significa que puedas controlar todo lo que sucede. Significa algo más sutil y más poderoso. Significa que puedes transformar la manera en que te relacionas con todo lo que sucede. Y en ese cambio, hay libertad. Jesús no enseñaba a escapar del mundo. Enseñaba a verlo con otros ojos, ojos libres de miedo, ojos libres de juicio, ojos que reconocen una unidad detrás de la apariencia. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has reaccionado automáticamente sin darte cuenta de que podrías elegir otra forma de ver? ¿Cuántas veces interpretaste algo como negativo, cuando en realidad era una oportunidad de transformación? Porque cuando accedes a ese estado interno del que estamos hablando, dejas de reaccionar y comienzas a responder. Y en ese espacio aparece algo que antes no estaba disponible: claridad. Y en la siguiente parte, vamos a revelar cómo sostener este estado en medio del caos del día a día, porque ahí es donde realmente se prueba esta enseñanza. Ahora llegamos a un punto crucial, porque es fácil sentir paz en el silencio. Pero ¿qué sucede cuando vuelves al mundo? Cuando aparecen los problemas, cuando alguien te desafía, cuando la ansiedad regresa sin avisar. Es ahí donde esta enseñanza se pone a prueba. Jesús no enseñaba una espiritualidad aislada, enseñaba una forma de vivir. Por eso decía: «Estad en el mundo, pero no seáis del mundo». Una frase que a primera vista parece contradictoria, pero encierra una de las verdades más profundas. Estar en el mundo significa actuar, trabajar, relacionarte, tomar decisiones, pero no ser del mundo. Significa no perderte en el caos mental que todo eso genera, no dejar que cada situación controle tu estado interno. Aquí es donde entra una práctica silenciosa, constante, casi invisible: la observación. Pero no una observación superficial, una observación profunda de ti mismo. El filósofo Jiddu Krishnamurti insistía en esto: la observación sin juicio es la forma más elevada de inteligencia. Y si lo aplicas, algo extraordinario ocurre. Comienzas a notar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Notas tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Notas tus reacciones antes de que se conviertan en acciones automáticas. Y en ese espacio aparece libertad. Porque ya no eres un reflejo condicionado del mundo. Eres consciente. Ahora imagina esto. Alguien dice algo que normalmente te molestaría. Antes, reaccionabas automáticamente, pero ahora hay un instante, un pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese espacio puedes elegir no reaccionar desde el ego, elegir no alimentar el conflicto, elegir mantener tu estado interno. Eso es poder, y no es un poder externo. Es un dominio interno. Jesús hablaba de esto cuando decía: «El reino de Dios está dentro de vosotros», no como un concepto abstracto, sino como una realidad accesible en cada momento. Pero requiere atención, requiere práctica, requiere recordar una y otra vez. Y aquí surge una pregunta importante: ¿cuántas veces al día te pierdes en tus pensamientos sin darte cuenta? ¿Cuántas veces reaccionas y solo después percibes lo que hiciste? Porque despertar no es un evento único, es un proceso continuo, un regresar constante. Y en la siguiente parte vamos a revelar algo aún más profundo: el error más común que impide a las personas acceder a este estado, incluso cuando ya conocen estas enseñanzas. Existe un error silencioso
casi invisible, y es la razón por la cual muchas personas, incluso después de entender estas enseñanzas, no logran vivirlas. Es un error sutil, pero profundo, y es intentar alcanzar el estado de conexión. Intentar llegar a la presencia como si fuera un objetivo futuro. Pero aquí está la paradoja. Aquello que buscas ya está aquí. No es algo que se obtiene, no es algo que se construye, no es algo que aparece con el tiempo, es algo que se reconoce. El maestro espiritual Alan Watts hablaba de esto con claridad. El problema es que creemos que estamos separados de lo que estamos buscando, y desde esa creencia comenzamos a perseguir más prácticas, más técnicas, más métodos. Pero cada intento refuerza la idea de que aún no has llegado, y mientras exista esa sensación, la búsqueda continúa, sin fin. Jesús, en cambio, apuntaba a algo completamente distinto. No enseñaba acumulación, enseñaba revelación, cuando decía, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No hablaba de acumular información, hablaba de ver directamente, de percibir sin filtros, de reconocer algo que siempre estuvo ahí, pero que no veías. Y aquí es donde todo cambia, porque en el momento en que dejas de intentar alcanzar, algo se relaja, la tensión desaparece, la mente se aquieta, y lo que parecía distante se vuelve evidente, no como una idea, sino como una experiencia. Pero cuidado, la mente es astuta, incluso puede convertir esto en otro objetivo. Puede intentar no intentar, puede intentar soltar, y en ese intento vuelve al mismo ciclo. Por eso la clave no está en hacer algo diferente, sino en ver claramente lo que estás haciendo ahora, ver el impulso de buscar, ver la necesidad de controlar, ver la expectativa de llegar a algún lugar, y en ese ver, sin juicio, sin resistencia, hay una transformación natural. Ahora te pregunto, ¿y si no necesitas cambiar nada para experimentar lo que estás buscando? ¿Y si lo único que falta es darte cuenta? Porque en esa comprensión se disuelve la búsqueda, y cuando la búsqueda termina, lo que queda es presencia. Y en la siguiente parte, vamos a entrar en la revelación más profunda de todas, aquella que une todo lo que hemos visto hasta ahora, y que muy pocos llegan a comprender realmente. Ahora nos acercamos a una de las comprensiones más profundas y también más desafiantes, porque no se trata solo de estar presente, ni de observar, ni siquiera de dejar de buscar. Se trata de algo aún más radical. Se trata de identidad. Jesús expresó esto de una forma que ha desconcertado a generaciones. El reino de Dios está dentro de vosotros, pero también dijo algo aún más directo. Vosotros sois la luz del mundo. Detente un momento. No dijo que debías buscar la luz. No dijo que debías merecerla. Dijo que ya eres eso. Entonces, ¿por qué no lo percibes? Aquí es donde entra uno de los conceptos más explorados por la psicología profunda. Carl Jung hablaba de la sombra, aquellas partes de nosotros mismos que no reconocemos o que hemos aprendido a rechazar. Y mientras esa identificación limitada continúe, seguirás viéndote como separado, incompleto, insuficiente. Pero Jesús no hablaba a esa identidad limitada, hablaba a algo más profundo. Algo que no cambia con el tiempo, algo que no depende de tus pensamientos, algo que no se ve afectado por tus emociones. Una conciencia, una presencia que observa todo. Y aquí ocurre un giro fundamental. Tú no eres solo lo que piensas, no eres solo lo que sientes, no eres solo la historia que te cuentas, eres aquello que es consciente de todo eso. Y cuando esta comprensión deja de ser una idea, y se vuelve experiencia, algo se reorganiza completamente. El miedo pierde fuerza, la ansiedad pierde control, la necesidad de validación disminuye, porque ya no buscas ser algo, reconoces lo que ya eres. Esto es lo que muchas tradiciones llamaron despertar. No es adquirir algo nuevo, es recordar.
recordar tu naturaleza más profunda. Y aquí hay una pregunta que puede cambiar todo. Si no eres tus pensamientos, ¿quién es el que los observa? Si no eres tus emociones, ¿quién es el que las siente? Permanece con esa pregunta sin intentar responderla rápidamente, porque en esa exploración, no conceptual, sino directa, algo comienza a revelarse. Y en la siguiente parte, vamos a integrar todo lo que has descubierto hasta ahora en una comprensión final que puede transformar definitivamente tu forma de vivir, de percibir y de relacionarte con lo divino. Ahora todo converge en un solo punto. Un punto tan simple que la mente tiende a ignorarlo, y sin embargo, es la esencia de todo lo que Jesús intentó transmitir. No es la oración en sí, no es el silencio, no es la observación, ni siquiera la comprensión intelectual. Es el estado desde el cual vives, porque puedes repetir palabras y estar desconectado, puedes guardar silencio y seguir perdido en pensamientos. Puedes conocer todas estas enseñanzas y aún así no vivirlas. Pero cuando hay presencia, todo cambia. No necesitas buscar conexión porque ya no te sientes separado. No necesitas pedir porque ya no te percibes en carencia. No necesitas convencer a lo divino porque comienzas a reconocerlo en todo. Esto es lo que transforma la oración en algo completamente distinto. Deja de ser un acto y se convierte en un estado en el que cada pensamiento, cada acción, cada momento, es una expresión de esa conexión. Jesús lo resumió de una manera que durante siglos pasó desapercibida. El Padre y yo somos uno. No como una declaración exclusiva, sino como una invitación a reconocer esa misma unidad en ti. Los místicos de distintas tradiciones apuntaron hacia lo mismo. Maestro Eckhart hablaba de un fondo del alma donde Dios y el ser humano son uno. En el hinduismo, los Upanishads expresan Tat Tvam Asi. Tú eres eso. Diferentes culturas, diferentes lenguajes, pero una misma verdad. Ahora detente y siente este momento, sin intentar cambiarlo, sin intentar mejorarlo, sin intentar entenderlo completamente. Solo percibe tu respiración, percibe tu cuerpo, percibe el hecho de que estás consciente y reconoce que esa conciencia siempre estuvo ahí, antes de cada pensamiento, antes de cada emoción, antes de cada búsqueda. Esa es la clave que casi nadie practica, no porque sea difícil, sino porque es demasiado simple para la mente. Pero cuando comienzas a vivir desde ahí, la vida deja de ser una lucha constante. Se convierte en una experiencia consciente, más clara, más profunda, más real. Y ahora te dejo con una última pregunta. Si lo que buscas ya está dentro de ti, ¿qué cambiaría en tu forma de vivir a partir de hoy? Comparte tu respuesta en los comentarios, porque a veces la verdadera transformación comienza con una sola comprensión, sostenida en el tiempo.